Buenas noches. En este segundo video vamos a continuar con esta parte de acá que es el análisis de un contrato de un web service. Como habíamos dicho, son ficheros XML, ¿no? Que básicamente conforman el contrato de un servicio web, que es lo que se brinda a los consumidores de web service. Nosotros, como el rol de proveedores, tenemos la labor de diseñar y crear un contrato que sea estándar, asequible y entendible para los consumidores. Entonces ese va a ser el objetivo de este video. Pero antes de continuar, quiero hacer un recordaris sobre este diagrama, que es lo que habíamos visto, ¿no?, en clase. Normalmente las aplicaciones son de este tipo, ¿no? Como cuando no usan SOA, ¿no? Conforme va creciendo la organización, la complejidad aumenta, el número de aplicaciones aumenta, tienes aplicaciones por doquier, por acá, por allá, y se hace una maraña muy complicada de entender cómo se ve acá. Entonces, se genera un cuello de botella. Eso es antes de SOA. Pero con SOA ya se empieza a hacer un orden, un ordenamiento donde se tiene un bus que se encarga de ser un orquestador, ¿no?, de la parte de negocio con la parte de tecnología, ¿no?, para distribuir más adecuadamente la información y esto fluya, ¿no? Entonces, según esto de acá, vamos a crear componentes reutilizables que se puedan reutilizar y puedan ser invocados a necesidad. Entonces, la arquitectura orientada a servicios o SOA ya empieza a trabajar con componentes que son servicios. Por ejemplo, tenemos acá un diagrama con una integración de Oracle Service Bus, ¿no? Y cómo se va ordenando, ¿no? Ese es con productos Oracle, ¿no? Tenemos también como proveedores de Oracle. En este caso tenemos la familia de Oracle SOA Suite y así hay muchos productos, ¿no?, hasta Microsoft, etcétera, pero el concepto es el mismo. SOA trabaja con servicios, esa es la razón de ser de SOA. Entonces, lo que me interesa es recordar es qué cosa es un servicio, ¿no? A veces nosotros nos quejamos en la chamba de que a veces nos dan todo para hacer un mantenimiento y es complejo entender la lógica de otro desarrollador. A las finales empezamos de cero y terminamos haciendo algo similar, ¿no? Algo que de repente no es muy ordenado. Entonces, vamos a usar un tipo específico de servicio, que en este caso es un web service, ¿no? Según ven en este diagrama, tenemos aplicaciones clientes o consumidoras que invocan un web service. Este web service tiene una lógica determinada, se puede integrar con base de datos, etcétera, para generar una respuesta a esa petición que hace el consumidor. Web service es igual a SOA, no necesariamente. Algunos pueden hacer web service y no aplicar SOA, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el concepto de orientación a servicios. Bueno, ahora, esa es la parte de recordación. Ahora, vamos a entrar ya netamente a la parte técnica, ¿no? En esta parte técnica es muy importante, mucha atención, porque es un poco complejo, es un poco duro el tema, ¿no?, para entender. Pero yo sé que ustedes lo van a poder lograr. Hay una página muy interesante de la Universidad de los Andes, ¿no?, donde se especifica muy adecuadamente, digamos, me parece muy interesante. La Universidad de los Andes, mis respetos, tiene muy buen material y es disponible también de manera open source. Tenemos este esquema, ¿no? Habíamos dicho que tenemos dos actores importantes. El consumidor de servicios web, el que quiere que se publiquen cada vez más y más servicios web que le faciliten la vida en su integración, y los proveedores de estos servicios, ¿no? Entonces ambos interactúan. En este caso estamos trabajando sobre protocolo SOAP, ¿no?, que es la comunicación que van a tener ambos, y lo que se va a comunicar entre un cliente y un proveedor son tramas XML, como ven acá. Digamos, acá por ejemplo tenemos pedidos, ¿no?, un tag código, un tag cantidad, y dentro tenemos la información que viaja. Hace un proceso interno, una lógica, una caja negra, que es la que vamos a desarrollar, y te da un response o una respuesta. Entonces acá hay muchos conceptos que poco a poco lo vamos a ir entendiendo, ¿ya? Pero para partir vamos a empezar por este WSDL, que no es otra cosa que el Web Service Description Language. Es un lenguaje descriptivo para Web Service. ¿Ya? Entonces,
En esta parte de acá me interesa entender cómo se estructura ese WCDL, qué estructura tiene, ¿no? Cómo se hace la publicación, etcétera. Entonces, esto ya es un tema técnico, lo vamos a detallar un poquito más, pero a donde quiero llegar es a la estructura de acá. Vamos a manejar un header, un body en la estructura XML, pero básicamente vamos a tener tags de este tipo. Vamos a estudiar cada una de las partes de un XML asociado al WCDL, ¿sí? Entonces, podemos resumirlo en este pequeño cuadro. Este cuadro me esquematiza las partes de un contrato de un servicio web. Si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar por la parte del service que ustedes ven acá. El service es el nombre que tú le das al servicio. Por ejemplo, gestión suscripción web service, gestión automóvil web service. Es como se llama tu servicio. Tú defines el nombre. Tenemos la parte del port. El puerto es muy importante. Luego esto enlaza a un binding o un binding, ¿sí? El binding enlaza a un port type, el port type al type y así sucesivamente. Si se dan cuenta es como una cadena, una seguidilla de cadenas. Entonces, para entender este cuadro lo vamos a ver en un ejemplo que se va a notar un poquito más, ¿sí? Entonces quiero que identifiquen bien las partes. Primero un service name, un port type, un binding, un port type, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a los mensajes o operaciones, ¿no? Recuérdense que en estos mensajes hay request y response, ¿no? Veamos. Entonces vamos a ver un ejemplo de un XML, que es el XML del proyecto. El proyecto que se les ha proporcionado importado, vamos a abrir en la carpeta Web Service. Tenemos una subcarpeta que dice Web Content. Dentro del Web Content vamos a ir al WebInf y acá tenemos una carpeta WCDL, ¿no? Que es donde vamos a poner el WCDL y el XCD de nuestro contrato. Ambos son tramas XML. Si abrimos el WCDL, vamos a ver un conjunto de cadenas que de repente a primera vista es un poco ilegible, pero si identificamos las partes va a quedar un poquito más claro. Este es el WCDL y esta parte de acá es el XCD, que tienen rasgos muy interesantes para su entendimiento. Por ejemplo, habíamos dicho que teníamos el service. El service es el nombre que le voy a dar el service name. En este caso, mi servicio se llama gestión suscripción web service. Ahora, el puerto, en este caso el port, va a manejar dos binding. Tenemos para SOAP 11 y SOAP 12. Habíamos dicho que dependiendo de la tecnología vamos a ir por una u otra versión. Entonces, SOAP 11 y SOAP 12 deben ser espejos, ¿no? Deben ser uno espejo del otro, porque es lo mismo, se expone lo mismo, ya sea en un protocolo u otro. Entonces vamos a la versión 11 y a la versión 12 del binding, y eso lo podemos hacer control clic acá y miren, se hace un link. De la misma manera acá hay control clic en el TNS. Empecemos por el 12. Se direcciona a este binding o binding y tenemos el nombre que se ha direccionado. Y acá, si se dan cuenta, se detallan las operaciones que va a tener, ¿no? Tenemos tres en este caso: registrar suscripción, listar suscripción y eliminar suscripción. Recuerden que esto debe ser espejo, o sea que para la versión 11 debe ser igual. ¿Cómo me doy cuenta cuándo es 11 y cuándo es 12? Porque acá hay un tag que dice SOAP 12. Cuando es 11, regresemos acá, no va a decir nada, simplemente dice SOAP. O sea, en 11 dice a seca SOAP y en 12 dice SOAP 12. Y si se dan cuenta, el espejo es el mismo. Tenemos tres métodos también, tres operaciones: registrar suscripción, listar suscripción y eliminar suscripción. ¿Sí? Entonces es idéntico. Ahora, hay unos input y unos output que ahorita lo vamos a detallar, pero si se dan cuenta, en todos los casos, tanto el input y el output dice literal. ¿Sí? Literal. En el espejo también. ¿Sí? Lo vamos a detallar más adelante. Luego del binding, sí que seguía. Este binding hace referencia a un port type. Si se dan cuenta, la cadenilla que estoy siguiendo va en función a este cuadro, ¿no? ¿Se acuerdan? Service name,
port binding, y ahora voy al port type. En el port type, si le doy acá igual control clic, si se dan cuenta, tanto el 11 y el 12 apuntan al mismo port type, así que en eso no hay problema. Es uno para los dos, se factoriza. Acá ya voy a detallar más las operaciones a nivel de los mensajes que van a fluir. Acuérdense que son dos tipos de mensaje, uno de entrada y uno de salida. El de entrada es el request, es lo que yo quiero solicitar, ¿no? Los datos que yo voy a tener para hacer mi request. Por ejemplo, registrar tiene un request y un response. Acá está, registrar request, registrar response. Igualito los otros dos, listar request, listar response. Y el eliminar de la misma manera, eliminar request, eliminar response. Estos de acá vendrían a ser los mensajes, ¿no? Entonces, si le damos también control clic acá, vamos a ver ahora a detalle cada uno de los mensajes. ¿Cuántos mensajes tenemos? Tenemos tres pares de mensajes. Acuérdense que para cada operación hay un par, request y response. Entonces, si ustedes verifican, por ejemplo, para el registrar, acá están sus dos pares request y response. Request, response. Para el listar también tienen sus dos pares, request y response. Y lo mismo para el eliminar, request y response. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va teniendo una lógica, ¿no? Y ahora, después de esto, ¿qué sigue? Sigue la parte del XSD. Si se dan cuenta, acá tiene un nombre y tiene un type, y este type linkea, ¿no? Esto va a linkear a su correspondiente XSD. Pero antes de pasar a eso, hay un bloque que todavía falta revisar, que es esta cabecera. Esta cabecera es importante porque acá se definen ciertos datos, como ustedes ven acá. Uno de los datos importantes es el target namespace, que es una especie de URL, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, dice http comercio.com.p, es como que el dominio, ¿no?, del negocio que está solicitando. Esto puede cambiar, como es comercio, es comercio.com.p. Si fuera IDAT, idat.edu.p. Si fuera Minedo, minedo.gov.p, ¿no?, de acuerdo a la característica de la organización, ¿no? Entonces es importante tener este dato, es muy importante el namespace. De acá, ¿qué cosa más es importante? La parte de los types, ¿no? Y la referencia al XSD. Este archivo wcdl jala un XSD. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque acá está. Estoy importando un XSD y ese XSD me va a dar un detalle mayor. Si ustedes se han percatado, ¿qué es lo que falta acá en este wcdl? Si bien es cierto, estoy siguiendo la estructura en cadena de este diagrama, pero ustedes dirán, oye, ¿y los datos de entrada? ¿Cómo sé si necesito código, nombre, edad, sexo, no sé? ¿Dónde están esos datos? No están acá en ningún lado. Efectivamente, acá no se ve. Entonces, ¿dónde están? Ajá, están acá, en este archivo XSD. Entonces le damos clic y acá ya vas a empezar a ver los atributos de entrada y salida que requieres. Por ejemplo, tenemos, así como en programación tenemos datos simples y datos complejos o objetos, también en este contrato vamos a tener datos simples y datos complejos. Los datos simples, por ejemplo, son de este tipo, ¿no? Los que ustedes ya manejan, string, integer, etcétera, ¿no?, que son datos sencillos. Pero también hay datos complejos que son anidados, ¿no? Por ejemplo, cuando manejas listas de listas de listas, ¿no? Entonces se soporta todo eso. A lo que voy es que este XSD va a tener los types específicos que yo voy a tener. ¿Qué cosa es un type? Los datos que yo necesito. Por ejemplo, si yo quiero hacer un registro de una suscripción, que es lo que ya habían ustedes visto en el despliegue del pase a producción, tenemos, para registrar necesito ciertos datos. Estos datos están acá. ID suscripción, nombre, tipo, precio, fecha de registro. No, en este caso todos los estoy manejando como string. Los datos de auditoría y otros datos adicionales. Ahora, si bien es cierto, estos datos son simples, pero también necesito datos complejos, ¿sí? Miren, este es el registrar request, el listar request y el eliminar request. Todo esto está acá. Y de la misma manera tenemos para el response sus types de acuerdo a lo que yo voy a devolver. Por ejemplo, tenemos acá datos complejos como un audit response. También podemos manejar datos simples dependiendo de lo que ustedes desean manejar, ¿no? Entonces, yendo a los datos complejos,
Por ejemplo, el audit request son datos de auditoría. ¿Se acuerdan que auditábamos? ¿Qué IP, qué aplicación, qué nombre, qué usuario, etcétera? ¿Y dónde están esos campos? Le doy clic acá, en parámetros audit request. Y miren, este es todo lo que contiene ese dato complejo, los datos de auditoría, ¿no? De la misma manera, para el response, cuando se devuelve la operación, por ejemplo, también tiene parámetros de auditoría de respuesta, que también tienen, por ejemplo, el ID de transacción, código de respuesta, mensaje de respuesta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá cómo se van organizando ya a más detalle tanto los parámetros o campos que se necesitan como los que voy a devolver, ¿no? Entonces, esto va a crecer de acuerdo al negocio, ¿no? O sea, el negocio define, o sea, según su análisis, qué datos de entrada requiero y qué datos de salida requiero. Y esto se puede hacer dinámico hasta donde tú decidas hacerlo o cómo definas. Eso depende de cómo tú diseñes el contrato. El contrato lo defines tú y es lo que publicas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Bueno, espero chicos que haya quedado claro este tema conceptual. En el siguiente video vamos a ver una parte más práctica de esto, cómo vamos a agregar de repente un método más. Si se dan cuenta, ahorita solo tenemos 3 métodos: registra, listado y eliminación, pero podemos agregar un método de actualización y el método de búsqueda de un solo registro. Entonces vamos a empezar a modificar en el siguiente video este XML del WCDL y del XCD para hacerlo crecer y agregar un nuevo método o los métodos que yo desee. ¿Sí? Entonces espero que les sea de utilidad, espero que les haya parecido interesante. Si tienen alguna duda, por favor escriben en las cajitas de abajo. Con gusto yo les voy a responder y cualquier comentario o sugerencia me la hacen llegar. Bueno chicos, esto ha sido todo por este segundo video. Muchas gracias.